Hola a todos, esto es Acondúctese y hoy vamos a hablar de niños. Bien, entonces, la invitada que tenemos el día de hoy es psicóloga de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, es magíster en neurociencia cognitiva y del comportamiento de la Universidad de Granada. Actualmente está estudiando un doctorado en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Granada y ha venido haciendo un trabajo bien interesante desde la divulgación y la creación de contenido relacionado con la crianza de niños. Hola Luna, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Qué tal esta Bien, mañana? algo fría, pero pues a sobrevivir. Listo. Entonces, Sí. Luna, primera pregunta, digamos, esto, como te venía diciendo, pues es un espacio en el que a charlar, quiero saber un poco de tu trabajo, pero antes de eso quisiera saber cuál fue tu motivación y cuál fue tu deseo de estudiar psicología y para ti, ¿cuál sería el objeto de estudio de la psicología? Bueno, a ver, ¿por qué quise estudiar psicología? La verdad es que cuando estaba en el colegio veía mucho Criminal Minds en CIS y quería ser psicóloga criminalista. Me encantaban todas las series así de este tipo, que no, que el cerebro psicopático y todo esto. Y ese fue un muy grande motivador, pero al entrar a la carrera ya, digamos, pues obviamente las casi siempre cambian mucho, y me interesé mucho más por el cerebro, no de los asesinos seriales, sino el cerebro en general y el neurodesarrollo, sobre todo. Además, mi formación es netamente conductual, entonces para responder a cuál sería el objeto de estudio, pues básicamente es la conducta humana. Ahí se incluye obviamente conducta privada y conducta observable, para los que dicen que los conductistas no tenemos en cuenta los pensamientos, pues no, sabemos que es conducta privada. Y ese sería el motivo de estudio, la conducta. Ya desde otras áreas, pues la conducta en contextos educativos, sociales, organizacionales y demás, y pues también como la base biológica de la conducta, el cerebro, obviamente la afectación en la conducta desde la psicología clínica y demás, pero la conducta 100%. Vale, bueno, en este caso, ¿cómo entenderíamos la conducta? Conducta se entiende como todo aquello que hace un ser humano. Y cuando hablamos de hacer, de nuevo, es importante como que las personas que nos escuchan entiendan que hacer no es únicamente lo observable. Si nosotros nos vamos un poquito a la biología y pensamos en si estamos haciendo o no, no sé, digestión. Hombre, claro que estamos haciendo digestión cuando comemos y no significa que se vea. Por tanto, todo lo que hacemos, ya sea observable o no, es conducta, lo que pensamos, lo que sentimos, los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo, sentirnos con sudoración en las manos, con agitación cardíaca y demás, pues igual es conducta, ¿sí? Entonces, conducta es todo
lo que hacemos independientemente de si es observable o no. ¿Tú Ok. qué crees que es conducta? Yo, ush, mira, pasé de entrevistador a entrevistado. Eh, yo siempre he entendido la conducta como la interacción entre un organismo y su ambiente. Estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de establecer que la Mm, conducta observable y es lo que hacemos. O sea, realmente hay autores que plantean, digamos, la conducta está muy relacionada con los verbos, ¿no? Todo lo que es acción, ahí podríamos estar hablando de conducta. También estoy de acuerdo contigo en que eh, lo privado o la conducta privada también hace parte del repertorio intelectual, que es privada en el sentido de que es el organismo quien eh, evidencia esa conducta. O sea, en el caso de la persona, pues es la persona quien evidencia la conducta. Privada en el sentido que otros actores distintos no la pueden ver, pero el organismo como tal o la persona como tal sí la puede observar y sí la puede medir en el caso del propósito de la ciencia como tal, para medir y replicar. Ya para mí la definición de conducta. Em, vale, Luna, niños, una vez me dijiste, Carla, bueno, pero no les conté, Luna también es docente universitaria y tengo el gusto y el placer de trabajar con ella como docente. Una vez me dijiste a mí, no hay nada más conductual que la crianza. Entonces, dígame un poquito esa frase porque sí me pareció bastante aclaradora en el propósito del estudio de la conducta. Sí, pues realmente si nos vamos un poquito como al desarrollo humano y a pensar en cómo empezamos a generar todos estos repertorios conductuales, comportamentales, pues todo empieza desde las primeras etapas de la vida. Entonces, la forma en que educamos desde esas primeras etapas es básicamente cómo instauramos en nuestros niños y niñas las formas de comportamiento. Em, yo tengo una perspectiva como bien más allá del conductismo netamente, como de castigo, refuerzo y demás. Yo soy conductual, pero desde la formación en crianza que he tenido con la Asociación de Disciplina Positiva, también hay otras perspectivas que no son distintas, no son tan distintas como creemos, pero sí plantean la necesidad de lo que queremos realmente formar en los niños y niñas. Es decir, no solo que se comporten en el sentido como del lenguaje común, de, ay, compórtese. De hecho, si nos vamos al lenguaje común, mire, compórtese que está en el salón de clase. Bueno, tal vez deberíamos cambiar esa expresión porque nos comportamos todo el tiempo, pero es más bien como adecua tu conducta a esto, ¿sí? Entonces, cuando le enseñamos a un niño que algo está bien, cuando le enseñamos a un niño no que está mal algo, sino que hay otras formas de resolver, estamos instaurando y haciendo que ellos y ellas mismas creen repertorios propios de conducta en el contexto, ¿sí? De cómo se desenvuelven con su ambiente y a partir de qué. em, desempeñan o no ciertos roles en sus comunidades. Ok. Ven, ya entrando un poco más en materia, cuéntame cuál fue tu motivación, Sí. ¿no? ¿Cuál fue tu interés en estudiar la conducta infantil o trabajar con niños? Cuál es esa motivación que te llevó a trabajar necesariamente con niños? De, los, el, la
interacción con niños y niñas siempre se me ha dado muy fácil. Desde muy pequeña, o sea, a ver, desde muy pequeña estoy hablando adolescente, como hay como un imán, como algo que los niños sienten por mi parte y les gusta estar conmigo y a mí me encanta el pensamiento infantil, me parecen seres totalmente honestos, amo la creatividad de los niños y niñas, me parece increíble cómo ese cerebro está. Luego ya cuando entré a la carrera y empecé a meterme con el campo de neurodesarrollo, como esa estructura que aún hoy día y quién sabe cuándo terminemos de estudiar, si es que llegamos a terminar de estudiar el cerebro, pues se está formando. O sea, hay un montón de redes, un montón de sinapsis. Claro, cuando uno empieza a ver a los adultos ya en terapia y observa todo su repertorio conductual en contexto, empieza a ver cómo gran parte, no todo, pero gran parte de lo que aprendieron de ese proceso de aprendizaje, pues está desde las primeras etapas. Entonces, realmente todo esto surge a partir de hombres más en contacto con sus emociones, más validados, más respetados, dificultades emocionales, ¿sí? Entonces, también va como desde un campo más preventivo, que siento que en la psicología nos enseñan mucho intervención, prevención, pero para mí lo más preventivo dentro de la salud mental, pues va, lo llegué al punto de los niños, me di cuenta que hay que ir un poco más atrás, es como un bucle, es como un bucle porque cuando uno trabaja con los papás para que críen mejor a sus niños y niñas, pues es donde vamos a ir a impactar en esas infancias más sanitas. Entonces, lo vi desde ese punto, desde prevenir potenciales problemas más adelante y desde los derechos y de los niños y las niñas, que es hasta ahora algo como que está en el papel, pero la sociedad sigue violentando, sigue invisibilizando y me parece que no debe ser así, que los derechos son para todas las personas. Entonces, pues por ahí es que me enganché con el tema. O sea, digamos, el tema radica es en la curiosidad de entender cómo ese comportamiento se moldea y cómo ese moldeamiento inicial tiene un impacto a futuro eh, en la manifestación de las problemáticas cuando uno es adulto. Hablamos de problemáticas en el sentido de que eh, son una dificultad para la persona como tal, no hablamos digamos, de conductas delictivas ni nada de eso, sino, por ejemplo, cuando un adulto tiene dificultades al momento de manifestar emociones, pues entendería que esto, pues, evidentemente es algo aprendido y tiene una relación con la manera en la que se crió, ¿sí? Sí, así es, tal cual. Efectivamente, no tenemos que ir tan lejos para hablar de problemas. Y a quienes están escuchando, así como yo lo digo, yo voy pregonando como revisémonos y de ser necesario vayamos a terapia si así lo necesitamos, que nos hayan enseñado algo desde niños em, y que hayamos sobrevivido a eso que nos enseñaron no significa que esté bien, ¿sí? Hay una frase muy potente y muy dolorosa y es como, ay, es que si mi mamá no me hubiera pegado, quién sabe dónde estaría yo. Yo estoy bien, ahora por todo se quejan, pero realmente la reflexión va a, estamos donde estamos a pesar de las violencias, a pesar de la invalidación emocional, a pesar de, de todo eso que culturalmente hemos vivido como sociedad desde la infancia, pues
como revisémonos y veamos qué tan bien estamos en realidad. Vale, mira que ahí me das apertura a otra pregunta que tenía con respecto al trabajo que vienes desarrollando, y es que uno mira muchos posts que tú publicas y los posts no son necesariamente orientaciones frente a si el niño hace esto, haga esto, sino, oiga, usted como padre, revise qué es lo que está haciendo, porque finalmente la conducta del niño es una conducta moldeada. O sea, digamos, hay una creencia Ujú. muy popular, y es que el niño, bueno, evidentemente la gente no tiene por qué saber esto, pero es como si el niño aprendiera de la nada, ¿sí? Comportamiento se da en el aire, como que lo aprende porque sí. eh, y, y los papás muchas veces ese tipo de creencias, cuando en realidad es que el niño en algún punto de la historia de aprendizaje, pues ha adquirido ese tipo de comportamientos que son inadecuados, por decirlo de alguna manera, dependiendo del contexto. Entonces, muchos de de las publicaciones que tú haces son llamando la atención de los papás, como, oiga, pilas con lo que está haciendo. Em, y ahí entra un tema y es, culturalmente eso es viejo, ¿no? Realmente diciente de lo que tú intentas plantear. Sí, sí, total. De hecho, yo llegué a la crianza puntualmente. Yo hacía atención a niños y niñas y adolescentes. em, y llegó un punto en el que me frustré básicamente porque, claro, en consulta todo estaba muy bien, los niños y niñas mostraban avances, pero los papás y mamás muchas veces creen que cuando van al psicólogo o psicóloga infantil es como, mire, por favor, solucioneme esto, ¿sí? Como llevando a su niño sin estar muy conscientes de eso que tú mencionas, y es no se trata de culpas, creo que vale la pena mencionar esto, y es, no se trata de culpas ni de que los papás son los malvados, no, no es eso, sino que pues culturalmente no nos han enseñado a manejar ciertas situaciones problemáticas, ¿sí? Hay una cuestión que es, ay, sí, a uno no le enseñan a ser papá. Bueno, pues les tengo la novedad de que hoy día existimos personas capacitadas, certificadas, nos formamos en esto y enseñamos eh, herramientas que van más allá de cómo soluciona este problema, sino realmente reestructuremos qué es lo que quieres en tu hijo o en tu hija. Y claro, cuando yo en consulta con los niños les decía a los papás, les intentaba medio decir como, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal si eres tú quien decide empezar un proceso, ya sea terapia, que yo pues no trabajo con adultos en intervención, pero era como insinuar eso? ¡Ay! Mira, los papás eran como, pero si yo estoy perfectamente y yo estoy criando bien como a mí me criaron, y por eso es que yo soy una persona de bien y demás. Entonces, cuando yo me choqué con esa realidad, dije, no, aquí ya hay que ir más allá. Y empecé por eso, por, por esa parte de la crianza. Y si es un llamado de atención, em, que pues como estamos en el mundo de las redes, las familias verán si quieren o no hacer parte de este cambio. Yo siento que es bien revolucionario esto. Realmente creo que es una revolución grande que un papá o una mamá diga, me quiero formar y quiero desaprender sobre todo, porque desde el conductismo hablamos un montón de aprendizaje y como que ese cambio conductual, que es básicamente el desaprendizaje, es demasiado duro, es muy duro cuando uno está inmerso en una cultura como la nuestra, que es bien violenta, o sea, es bien violenta, entonces es duro para las familias desaprender, como yo les digo que es como inmunizarse frente a la opinión ajena.
¿no? Porque entonces, es que el niño está llorando, está haciendo una pataleta, uy, qué niño tan malcriado. A nadie le interesa eso, ¿sí? Y es más empezar a indagar a los papás lo que les molesta es la opinión y el malestar. Pero, ¿por qué? Porque nunca nos enseñaron a atravesar el malestar. Nos dijeron que la tristeza y que la rabia, pues son cosas que se deben evitar, ¿sí? Es como cuando uno se pegaba y le decían, no pasó nada. Ay, o sea, ahorita imagínate la desconexión con el propio cuerpo cuando a uno le decían eso. Es como, pero como que no pasó nada si estoy sangrando, si estoy, mi rodilla está sangrando. No llore que los hombres no Entonces lloran. es como por ese lado. Exacto, o sea, todos los roles también de género que se nos inculcan, los niños no lloran, las niñas deben ser calladitas y deben poner buena cara y no deben ser bravas, ¿no? Una niña brava se ve fea. O sea, Ajá. estas frases Pierde su realmente nos han feminidad. calado muy, muy fuerte. Pierde su feminidad si critica, si se cuestiona, eso no. Y los niños, si lloran y si sienten y si son lindos, pierden su virilidad, por Ajá. así decirlo. Entonces, es como desde ahí que me pareció interesante y ha tenido resultados bellos, muy lindos, muy, muy bellos. Vale. Otra frase sería, la ropa sucia se lava en casa, por ejemplo. No se queje porque toca Exacto. arreglarlo es en privado. Ven, hay una cosa que has puesto gente en el podcast y es una pregunta que yo te tenía muy particularmente en la cuenta, En el en el perfil, perfil, y es sí. que hay una confrontación entre la evidencia científica y la evidencia experimental, perdón, experiencial, la experiencial, no experimental. Y es que muchos Mm. papás cuestionan a los psicólogos, voy a hacer una salvedad aquí, tú no tienes hijos, que yo sepa, no tienes Sí, hijos, no. y los papás dicen, venga, pero usted cómo me va a enseñar a mí si usted no tiene hijos. Entonces, es una confrontación entre la evidencia científica, que es lo que digamos, todos nosotros tratamos de aplicar, versus la evidencia experiencial, que es todo ese cúmulo de conocimientos basados en la experiencia de la persona, que le dice, que le refuerza y que generalmente está reforzado socialmente. O sea, tiene hijos, usted sí sabe. Entonces, ¿cómo haces tú para, digamos, para manejar ese choque entre la evidencia empírica y la evidencia científica y la evidencia experiencial? Bueno, esa es una pregunta interesante y tengo como varias respuestas. La primera casi siempre es como poder decirles a los papás cuando llegan con eso, porque si llegan y es normal, o sea, yo no me ofendo ni mucho menos, pero es como decirle, señor o señora, usted quiere decir que usted va al médico a llevar a cabo una quimioterapia solo con doctores que hayan tenido cáncer. Entonces es como, no, y yo, bueno, ¿cuál es la diferencia acá? O sea, yo me formé, nos formamos en esto y tenemos toda como un soporte científico que avala que hay prácticas que no son adecuadas. Y también me voy por el lado de, oye, y si tú revisas un poquito cómo estuvo marcada tu infancia por la violencia, esa era la manera, o sea, esa era la manera que, que era adecuada para ti hoy día. Como claro, yo crié como a mí me criaron, o bueno, a veces, pues generacionalmente se cambian las prácticas y son menos violentas. Si nos ponemos a pensar en cómo criaron a nuestros abuelos, pues uno se echa al piso a llorar, ¿sí? De pensar en esas historias de, así me daban con el rejo, bueno, cosas terribles. Cada vez han ido menos, pero es sobre todo eso, como piensa si esas prácticas desde la experiencia
no tuvieron consecuencias negativas. Y otra cosa también es decirles a los papás y mamás como que no se habla de una crianza perfecta, idílica, color de rosa, en la que no se van a sentir cansados y cansadas, porque dentro de la crianza respetuosa y la disciplina positiva, no somos ingenuos, o sea, somos personas formadas que sabemos que, por ejemplo, el bienestar de los papás es primordial. Si un papá o una mamá no está bien, no tiene espacios de esparcimiento fuera de su casa, ¿sí? Porque también a veces se cree que criar con amor ¿cómo es que se llama? Abnegarse, ¿sí? Abnegarse a los hijos, la madre que dejó todo. No, y no hablamos de una crianza en la que el niño de 3 años va a decir, oh, me siento muy frustrado, mamá. No, no porque básicamente el cerebro no da a esa edad para eso, sino es una crianza basada en que respetemos los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, cuando me dicen, pero es que eso suena muy fácil, usted no tiene hijos, usted no sabe. Yo digo, yo no tengo hijos, pero sí sé, y también es una cuestión de perseverancia en el proceso de cambio, ¿sí? Porque venimos de, no sé, 30, 40 años de vida con unas ideas y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, pero casi siempre el ejemplo poderoso del doctor en quimio funciona bastante bien. Una confrontación ahí frente, ya está equivocado, no es como usted piensa. Sí, Bueno, aquí ajá, hemos hablado mucho de la crianza y de los patrones, digamos, violentos, históricos, de la crianza que han sido nuestros abuelos, bueno, de ahí para atrás. eh, digamos, a raíz del mensaje digamos, que ha pasado un fenómeno que es como todo lo contrario, ¿no? Pasamos de papás, bueno, empezamos hablando de niños y necesariamente terminamos hablando de papás. Hablamos de nos vamos a papás, los papás, ajá, sí. claro. Entonces, pasamos de papás muy violentos, muy estrictos, rigurosos, a papás muy flexibles, muy buena onda, muy ser su amigo y pues digamos que evidencia que hay evidencia que ha demostrado que esos patrones de crianza también generan otro tipo de problemas. Entonces, ya niños dan una baja tolerancia a la Sí. frustración, niños les da, digamos, voy a decirlo muy coloquialmente, les da pereza hacer cosas en pro de obtener algo, porque pues siempre se les ha venido enseñando que no tienen que hacer mucho esfuerzo para em, lograr cosas. Entonces, sería como el otro extremo, ¿no? Ujú. ¿Cómo trabajas eso? O sea, eso. Con esto realmente, antes de responder, cuando tú estabas hablando de que hemos pasado de unos patrones súper violentos, Ujú. yo quiero hacer una pauta y a que más allá de la culpa pensemos que nuestros papás hacían hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a la mano, Sí, sí, o ¿sí? sea, Que eso digamos, también es como una cobija. no, yo entiendo, Sí, sí, yo sí. entiendo que O sea, ya voy a responder, pero es que quería hacer sí, no, no, esa cuña, pero ya te respondo lo de los niños. quiero hacerte la aclaración porque no es en pro de culpar a nadie, es algo que Ajá. queda como en el aire. Estamos diciendo, es que es culpa de ustedes, pero pues la evidencia sí ha demostrado que venimos de unos patrones de comportamiento bastante violentos, que finalmente, si una persona no sabe cómo hacerlo de esta manera, pues lo hará de esa forma. Y no es que sea culpa de esa persona. ¿No? Quiero hacer esa salvedad porque Exacto. queda como, tienes razón, queda como que, uy, no, no es el propósito, sino
simplemente es algo que ha venido ocurriendo. Sí, como siempre, estar desde ese lugar de la comprensión y la empatía para quienes escuchan. Y frente a esta, efectivamente hubo como un cambio generacional en el que todavía las personas no tenían muchas herramientas para poder educar desde el respeto. ¿Qué pasó? Se confundió, o sea, de hecho por eso es que esto, lo que yo hago se llama disciplina positiva, porque es una combinación entre los límites y el respeto y el amor con el que yo comunico eso, ¿sí? Cuando se tiene la creencia errada de que la disciplina y el respeto solo se obtienen a través de la violencia, que es un poco como nos hemos formado, ¿sí? Cuando tú le preguntas a las personas sinónimos de disciplina, respeto estricto y demás, no, eso no es disciplina. La disciplina tiene que ver con límites, ¿sí? Y cómo delimitamos los límites es parte del trabajo de hacerlo respetuosamente. Entonces, esa generación que pensaba que la única forma de disciplinar y de limitar a los niños y niñas era a través de la violencia y quisieron cambiarlo, pues dijeron, listo, entonces no hay forma y que sean personas que van por el mundo experimentando y pues no, no porque también tenemos ahí una línea delgada entre la negligencia, que es un estilo parental, em, y la permisividad, que también ha mostrado bastantes consecuencias negativas, em, versus el estilo democrático, que es poner límites y es esto nuevo. Entonces, ¿cómo lo que se necesita entender también es que ¿tú qué quieres? Y es una pregunta que les hago a las familias, ¿tú qué quieres de tu hijo? Entonces, no, que sea buena persona, sí, o sea, desde el amor, porque yo sé que las familias, pues, por ejemplo, que se asesoran conmigo es porque quieren tener un cambio, ¿sí? Entonces, ese cambio es muy desde el amor y entonces es como yo quiero que mi hijo sea una buena persona, que sea amoroso, que sea feliz, etc., etc. Y le digo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con hacer caso? ¿Sí? Hacer caso como un borreguito, por ejemplo. Entonces, no, pues sí, es que hay que ponerle límites. Entonces, esos límites realmente cuando se plantean desde la disciplina positiva y desde la crianza respetuosa, es establecer límites también para mí como adulto. Ejemplo típico, ya nos tenemos que ir del parque, ¿sí? Escena común de todo el tiempo. Mi amor, ya nos vamos, en 5 minutos nos vamos. Mamá, no, por favor, no me quiero ir. La pataleta y las mamás o papás que han estado en contacto con crianzas violentas desde su infancia, pues que quieren evitar el dolor. O sea, ellos van a decir, yo no quiero que le duela nada a mi niño, no se trata de evitar el dolor, se trata de acompañar a los niños y niñas en experiencias naturales de la vida, como el dolor, la frustración, que no queremos hacer cosas y hay cosas que debemos hacer. Entonces es más desde cómo acompaño esa sensación de malestar de mi hijo o mi hija y cómo anticipo que van a pasar ciertas cosas, ¿no? Con el tiempo, digamos, en pantallas, en el parque, bueno, con amigos, nosotros como adultos juramos que los niños entienden que son 5 minutos. Y cuando yo les digo a los adultos, ¿acaso ustedes como colombianos, porque estamos hablando de la cultura colombiana, uno en Colombia sabe que son 5 minutos? Muy seguramente no. O sea, 5 minutos es 10, 15, media hora. Entonces, poder anticiparles a los niños, ponerles timers, relojes de arena, para que ellos sepan, también son estrategias importantes. Darles el sufrimiento, sino acompañar el malestar, ¿sí? Y darles estrategias para que puedan reconocer el malestar y saber cómo gestionarlo más allá de tirarse al piso, que es algo normal. Los niños no tendrían por qué saber otra forma de expresar su emoción, pero ahí es cuando los adultos
entramos a decirles, mi amor, hay otras maneras. Mira, aquí estoy, vamos a respirar, yo sé que se siente feo, pero vamos a pasar por esto, ¿sí? Esa es como el punto de inflexión que transforma totalmente esa crianza permisiva en una crianza respetuosa. Vale. Bueno, yo creo que bastante interesante. Quisiera que de pronto para las personas o para los estudiantes que en este momento están, si tuvieras algún consejo, que te dicen, oye, a mí me gusta mucho trabajar con niños, ¿qué les dirías? Yo les diría que lean mucho, es consejo bien ñoño y bien de profe, pero es verdad. Si uno no se informa y no se basa en evidencia, pilas en evidencia, pues no va a tener un mayor éxito. Siempre es importante escuchar a las personas, pues que nos criaron y saber cómo fueron las experiencias, pero sobre todo leer mucho al respecto. Y honestamente creo que un consejo importante es, si nos gusta mucho la infancia, tal vez puede que haya cosas de nosotros que, Queramos que resolver. queremos como mejorar y sanar a partir. Sí, exacto, que queramos resolver. Entonces, siempre como mi consejo es que vayan a terapia y que más allá de culpar a sus papás, los vean desde un lugar que lo hacían con el amor y con las herramientas que ellos tenían, siempre, siempre. Y que nunca es tarde para sanar relación con nuestros papás